Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Estar en su presencia es un aperitivo, porque un día, aleluya, estaremos disfrutando el plato de fondo allí, eternamente y para siempre. Disfrute estos momentos de adoración. Por lo demás, nos fortalecen para enfrentar los momentos de adversidad afuera. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y estos momentos de adoración nos hacen disfrutar de la victoria del Señor y nos hacen victoriosos a nosotros para lo que tengamos que enfrentar. Aleluya. Muchas veces nosotros nos enfocamos mal en nuestras peticiones propiamente tal, porque siempre estamos pidiendo que Dios nos bendiga, sin entender que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Si decimos que Dios nos bendiga, tenemos esperanza, pero lo que debemos tener es fe, y fe es apropiarse de lo que Dios ya hizo por nosotros. Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces, cuando invertimos los conceptos bíblicos, estamos expuestos a errores. Y esa es la razón por que se han multiplicado las iglesias evangélicas y las denominaciones y las sectas y todo eso, porque han tenido un concepto bíblico erróneo. Teniendo la misma Biblia, no están teniendo la correcta interpretación, y si son muchas, diversas. Por ejemplo, en el tiempo de la presidenta Bachelet, acá en Chile, digo acá en Chile porque esto, como va al YouTube, la ven de varios países. Acá en Chile se hizo la ley de cultos religiosos, ¿se recuerdan? Hace unos años atrás. Y la presidenta llamó a los representantes de cada iglesia. Y llegó el representante católico, y llegó el representante de los mormones, y llegó el representante de los testigos, y llegó el representante de los adventistas. Y la presidenta Bachelet dijo, y el representante de los evangélicos. Y sabes, se peleaban porque eran más de 3.000 corporaciones evangélicas en Chile, que cada uno quería tener su propia representación. Entonces yo digo, si tienen la misma Biblia, tenemos el mismo Dios, tenemos al mismo Señor, tenemos el mismo Espíritu, ¿por qué somos tan diversos? Claro, y analizando, cada uno tiene su propia creencia, cada uno tiene su propia doctrina, cada uno tiene su propia interpretación. Y a veces nosotros incurrimos en esto, cuando tenemos interpretaciones erróneas o incorrectas. Entonces cometemos errores incluso en nuestro cantar o en nuestras oraciones, en nuestras peticiones. Estamos pidiendo que Dios nos bendiga como que eso es futuro, como que eso es esperanza, sin entender que Dios ya nos bendijo. Fe es la certeza, fe es la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué es lo que no se ve? ¿Qué es lo que todavía no recibimos? Lo que Dios ya dijo que era nuestro. Porque la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Por lo cual nosotros debemos estar atentos a lo que Dios ya dijo y ya hizo, para que nosotros nos apropiemos de ello. Eso es vivir por fe. Eso es vivir por fe. Me recuerdo al profeta Habacuc, cuando él oraba y discutía y le reclamaba a Dios en su oración, y le decía: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a permitir que el injusto prevalezca sobre los justos, que los empresarios se empoderen de los trabajadores, que los ricos se empoderen sobre los pobres? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a permitir que la corrupción esté en este mundo? ¿Hasta cuándo?, le reclamaba. La sociedad de él era muy parecida a la nuestra, muy similar a la nuestra. Había corrupción, había colusión, había pecado en la sociedad. Y Habacuc le reclamaba: ¿hasta cuándo? ¿Sabe? Dios le respondió y le dijo: ni te imaginas, Habacuc,
lo que yo voy a hacer ahora en este momento y en este tiempo y en esta sociedad. Porque voy a traer un juicio sobre toda la nación y voy a levantar a los enemigos para que le invadan y le lleven cautivo. Y voy a traer una tragedia y un desastre sobre la nación a causa de su rebeldía. Y Habacuc tuvo miedo. Y dijo, Señor, y si va a pasar esto, ¿qué ha de hacer el justo? Y Dios le dice, el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. No por su esperanza, por su fe vivirá. Entonces cuando Habacuc entendió el proceder de Dios, se levantó de la oración. La situación no había cambiado. Seguía habiendo tragedia y desastre a su alrededor. Pero se levantó y dijo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque el ganado no dé el mantenimiento, con todo, yo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación. Aleluya. ¿Por qué? Porque ya oí lo que va a hacer Él, ya oí su voz. La fe viene por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Entonces en un momento de angustia, en un momento de aflicción, usted no se desespere pidiéndole a Dios que le bendiga, no. Aleluya. Desespérese por oír la voz de Dios. Señor, ¿qué vas a hacer en este momento, en esta situación? Para que se levante como Habacuc y diga, aunque la higuera no florezca, aunque mis problemas me rodeen, aleluya, con todo, yo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación. Eso es fe. Y la iglesia tiene que vivir por fe, no por esperanza, por fe, por fe. Aleluya. ¿Y sabe cuál es el peor enemigo de la fe? La incredulidad. La incredulidad. Porque la incredulidad le lleva a la desobediencia. Y la desobediencia es pecado. Cuando Adán estaba allí en el huerto del Edén, Dios le habló. Y Satanás, el diablo, le habló. Y él prefirió creer a la voz del diablo que creer a la voz de Dios. Y obedeció al diablo. Desobedeció a Dios. Porque él no quiso creer a la voz de Dios. La incredulidad le llevó a la desobediencia. Y ese es el problema de la iglesia en el día de hoy y a través de los tiempos. Que Dios le habla. Pero la iglesia prefiere, o el hombre prefiere, estoy hablando de la humanidad en general, prefiere creer lo que ve y lo toca, como Tomás, si no lo toco, no lo creo. ¿Sabe? Hay religiones que prefieren tocar el manto sagrado en vez de creerle a Dios. Hay iglesias evangélicas que prefieren irse de espalda que andar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque lo palpan, porque lo ven, porque lo sienten. Son personas sensoriales. Viven a través de los sentidos. Pero nosotros debemos ser personas de fe. Aleluya. Cuando leemos el libro de los Hebreos, nos damos cuenta que estos hombres, los de la galería de la fe, por la fe conquistaron reinos. Por la fe cerraron bocas de leones. Por la fe fueron victoriosos. Por la fe Moisés dejó el palacio como viendo a lo invisible. Como viendo al invisible. Entonces ellos no vivieron preocupados de las circunstancias, sino que pusieron la vista en el autor y consumador de nuestra fe. Hay una gran diferencia entre vivir por sensaciones, por experiencias, por eventos, incluso dentro de los ministros. Generalmente se hacen eventos y mientras más masivos el evento, mientras más gente concurre a un evento, se sienten más victoriosos ellos. Yo tengo una congregación de 500, no, la mía es de 1000. Yo tengo una de 3000 y como que eso agranda su corazón. ¿Saben? No depende del evento ni de la cantidad. El resultado de un ministerio depende de cuánta gente forme en Cristo. Pablo había abierto muchas iglesias, pero en su corazón tenía el anhelo y lloraba
le decía a los Gálatas, hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, ¿a cuántas personas o en cuántas personas yo estoy formando a Cristo? No cuánta gente tuve en el evento, ni cómo me ha ido, cómo he sido de exitoso en mi profesión. No, de eso no depende el reino de los cielos. El reino de los cielos no consiste en comida, en bebida, nada. En amor, gozo, paz, fruto. El fruto del Espíritu, el carácter de Cristo formado en el hombre. Entonces, todo esto es el resultado de cómo nosotros percibimos la voz de Dios, cómo nosotros reaccionamos a la voz de Dios, cómo nosotros distinguimos la voz de Dios. El libro de los Hebreos recuerda un pasaje del Antiguo Testamento que dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué es oír la voz de Dios? Es diferente a escuchar una palabra de Dios o a conocer un texto bíblico. Yo no estoy diciendo que usted no lea la Biblia. No, de hecho yo soy profesor de las Escrituras. Es bueno conocer la palabra de Dios, pero mejor es oír la voz de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando yo conozco la palabra de Dios y no conozco al Dios de la palabra, entonces esto va a ser solamente conocimiento, intelecto. No vamos a saber muchos textos bíblicos, pero eso no van a transformar nuestras vidas si solamente es intelecto. Entonces una cosa es conocer la palabra de Dios y otra cosa es conocer al Dios de la palabra. Porque la palabra de Dios es un instrumento que nos lleva a conocer al que escribió, al que habla y al que creó los cielos y la tierra. Esto es como los científicos que miran con un telescopio el universo, conocen el universo y la Biblia dice que el firmamento cuenta la gloria de Dios. Sin embargo, ellos conocen las estrellas, pero no conocen al que creó las estrellas. ¿Por qué es tan necesario conocer al que creó las estrellas? ¿Por qué es tan necesario conocer al Dios de la palabra? Porque cuando tenemos un encuentro con Él, entonces nosotros podemos oír la voz de Dios. Oír la voz de Dios. Fíjense que hay un texto bíblico que me parece interesante. Cuando, por aquí lo tengo, dice en 1 Samuel 3:7. Ustedes deben conocer la historia, se las cuento por si alguno no la conoce. Samuel era un pequeño que lo habían llevado a vivir al templo para que aprendiera desde chico a servir a Dios. Y en una de sus experiencias, Dios le habló. Samuel, Samuel, le decía. Y él oía el sonido, él entendía que estaban nombrando su nombre, pero él no lograba discernir quién le hablaba ni para qué le hablaba. Y Dios le habló 3 veces. ¿Y sabe lo que dice 1 Samuel capítulo 3, versículo 7? Dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. 2 cosas. Él no conocía al que le hablaba y tampoco la palabra del que le hablaba había sido revelada a su corazón. La diferencia entre oír y escuchar es esta. El oír tiene que ver con el sonido. El escuchar tiene que ver con el entendimiento. Cómo entiendo, cómo percibo, cómo me he revelado. Por eso a los hombres la esposa le habla, el esposo la oye, pero no la escucha. No le pone atención. Y la esposa le dice: 3ª vez que te lo digo, ¿cuándo me lo dijiste? Y no es que sea sordo. La oyó, pero no la escuchó. A veces así pasa con los hijos de Dios. Dios habla, Pasó cuando Jesús lo estaban bautizando, vino una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, o en el que se complace mi alma.
o este es mi hijo amado, el que agrada a mi corazón. Cualquier versión que use es lo mismo. Pero la gente de alrededor dijeron, fue un trueno. No era el viento, era un ángel. Escucharon el ruido, pero no les fue revelada la palabra de Dios a ellos. Y a veces pasa eso. Muchas veces los predicadores hacen un gran esfuerzo por explicar un texto bíblico, pero muchos salen como entraron, no son transformados por la palabra. Y la Biblia dice que es la palabra la que transforma el alma, pero es la palabra revelada al corazón, al espíritu, no al oído, no al sentimiento, no a las emociones. Es revelada al espíritu. Entonces ahí está la diferencia entre oír y escuchar. Samuel no había conocido a Dios y no le había sido revelada la palabra. Entonces yo en esto quiero desarrollar la temática de hoy al comentarle lo que es oír la voz de Dios propiamente tal y descubrir la voz de Dios en el libro de los Hebreos. Allí yo les voy a pedir que ustedes busquen en el libro de los Hebreos, capítulo número 1. Vamos a leer desde el versículo 1 al 3 para tener el contexto. Hebreos capítulo número 1, versículos del 1 al 3. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Amén. Esta carta de los Hebreos es una carta que si tuviéramos que explicarla, necesitaríamos quizás un año para llegar a entender el sentido de cada frase, de cada palabra que está revelándole a estos hebreos. El escritor se da el trabajo, era un experto en las escrituras y en la revelación de Jesucristo. El autor de esta carta hasta ahora es desconocido. Algunos piensan que fue Pablo. Yo personalmente pienso que fue Apolos. Es mi percepción. Porque cuando reviso el Nuevo Testamento me doy cuenta que si hay alguien más preparado que Pablo, era Apolo, un varón poderoso en las Escrituras, que obviamente predicaba el bautismo de Juan en un comienzo porque todavía no le había sido revelado Jesucristo, pero cuando tuvo la revelación, con la misma fuerza partió y se unió al ministerio de Pablo y tenía la capacidad de tomar el Antiguo Testamento y aplicarlo en el Nuevo Testamento, que es lo que hace el escritor a los hebreos. Pero cualquiera haya sido el autor, la carta tiene un propósito, que es predicarle a estos judíos cristianos que no volvieran atrás. Ahora, describiendo un poquito el contexto, para comprender a estos hebreos, debemos entender el momento en que ellos estaban viviendo. Los hebreos que menciona acá la carta, era un grupo de cristianos judíos, o judíos que se habían convertido a Cristo, judíos que habían abandonado la religión judía, israelitas que habían abandonado la religión judía para abrazar la fe de Jesucristo. Pero el momento en que estaban viviendo era un momento bastante difícil, y más que un momento era una temporada, porque el evento que se dio en esa oportunidad fue que la conocida guerra judeo-romana, o también conocida como la Gran Revuelta, que era una guerra en que los romanos comenzaron a esclavizar a los judíos. Y esto no partió de la noche a la mañana, sino que había comenzado hacía 167 años antes, que fue creciendo la
opresión sobre el pueblo judío hasta que reventó con la gran revuelta. Y esto ocurrió también durante el tiempo de Jesucristo. Por eso los romanos eran los alguaciles que llevaban y tomaban preso y todo lo que se dio en el Nuevo Testamento. Pero si bien es cierto, había partido hacia 167 años atrás, la guerra propiamente tal o la gran revuelta duró 7 años y comenzó por ahí por el año 66 hasta el año 73 después de Cristo, después de la muerte de Cristo. 66 años después de la muerte comenzó la gran revuelta. Es cuando el pueblo judío quería liberarse, pero los romanos pidieron o quisieron empoderarse de ellos de tal manera que le esclavizaron, le mataron. En ese tiempo, según los historiadores, murieron cerca de 100.000 judíos. Entonces, desde el año 66 al 73 se dio esto y un momento culminante fue el año 70 cuando bajo la dirección del emperador Tito, la ciudad fue arrasada y fue destruida y fue destruido el templo. El templo fue destruido y Jesús ya lo había profetizado. Cuando Jesús pasaba con los discípulos por el lado del templo, los discípulos le dijeron: Señor, mira, qué maravilla de templo. Jesús miró y les dijo: les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, sino que todo será derribado. Y ellos dijeron: Señor, dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y cuáles serán las señales del fin del siglo. Y ya esa es una temática escatológica, pero me quiero referir al evento mismo de la gran revuelta. Jesús lo había profetizado y el emperador Tito logró arrasar, destruir la ciudad, matar a muchos y a otros esclavizarlos, a los judíos. Entonces, ese era el momento que estaban viviendo estos hebreos, que eran judíos cristianos. De tal manera que, pongámonos en sus sandalias, en sus zapatos, cómo habrán sufrido ellos y cómo habrá sido desestabilizada su fe. Cuando nosotros a veces dudamos porque estamos un poquito resfriados y parece que el Señor no está conmigo. O sea, a la primera estamos dudando. Imagínense cuando son perseguidos, cuando son esclavizados y cuando son muertos. ¿Cuál era la esperanza que ellos tenían? Que Jesucristo iba a volver. Ellos comenzaron a hacer iglesia con la esperanza de que Cristo volvía, porque en el Pentecostés, ¿se recuerdan? En el ascenso de Jesucristo, Jesús les dijo que iban a ser investidos de poder y luego Él fue levantado al cielo y los dos varones que se pusieron al lado de ellos le dijeron: ese Cristo que ustedes han visto irse al cielo, un día va a volver. Entonces ellos, animados, comenzaron a vender las posesiones que tenían, las casas, todo, porque Cristo viene. Porque Cristo viene y la iglesia de Jerusalén quedó pobre. Porque no supieron interpretar una profecía, quedaron pobres. Y después la iglesia de Antioquía tuvo que socorrerle con ofrendas, porque habían administrado mal sus bienes. Entonces, nació así la iglesia y tenían la esperanza de que Cristo volviera. Pero no había pasado una semana, ni un mes, ni un año, ni 10 años, sino 70 años viviendo con una esperanza. Con la esperanza no se vive, se tiene que vivir por la fe. Son dos cosas diferentes, porque la fe le hace apropiar de lo que ya está realizado, de lo que ya está hecho. La esperanza es solamente un sueño y vamos a morir teniendo esperanza, pero vamos a vivir teniendo fe. Esa es la gran diferencia. Y ellos, obviamente, en su fe habían sido debilitados. ¿Por qué? Porque tenían puesta por delante la esperanza, que Cristo viene, y se demoró. Y eso yo lo he escuchado desde que me convertí. Yo me convertí aproximadamente casi 40 años. ¿Cuánto? 38 años por ahí. ¿37? 47 años. Él ya la cuenta mejor que yo. Hace 47 años que conozco al Señor y desde entonces, me estaba quitando la edad, puede ser. Hace 47 años que yo estoy escuchando que Cristo viene, que Cristo viene. Y he escuchado a pastores que dicen:
en los dedos de mi mano hay más dedos que años que faltan para que Cristo venga. O sea, ellos estaban diciendo en menos de 5 años Cristo viene y le han puesto fecha. Y sabe, han pasado 47 años y sigo con la misma profecía. Pero es que mi esperanza no es que Cristo venga. Mi realidad es que Cristo vive en mí. Aleluya. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Eso es vivir por fe. Eso es tener certeza, eso es tener convicción. No importa las circunstancias que nos rodeen. Muchas veces las circunstancias que nos rodean son difíciles por nuestras malas decisiones. Recuerde que cada decisión tiene una consecuencia. Por ejemplo, si yo me endeudo y después no puedo pagar y después me embargan, eso no es castigo de Dios. Eso es una mala administración mía. Yo soy el responsable de administrar mi propia vida. La iglesia de Jerusalén quedó pobre y no era responsabilidad de Dios. Fue responsabilidad de ellos que vendieron todo y lo repartieron. Nosotros estamos llamados a dar, pero de lo que tenemos, no vamos a dar de nuestro capital. Una empresa, por ejemplo, puede dar de sus utilidades, pero no puede estar regalando sus muebles, sus teléfonos, porque se va a acabar la empresa. Entonces es una cuestión de criterio en cuanto a la administración. Bueno, pero en el caso de esta iglesia, estaba sufriendo la adversidad porque ellos no habían entendido perfectamente la fe. Entonces, como la fe de ellos estaba siendo debilitada, comenzaron a decir, estábamos mejor con la ley. Nosotros sabíamos, cuando íbamos al templo, conocíamos allí el altar, veíamos al sacerdote, lo podíamos tocar, porque para el hombre, lejos de Dios, es más fácil palpar, ver, tocar, que creer. Y ese es el propósito específico de la carta de los Hebreos. La carta de los Hebreos fue para que ellos perseveraran en la fe. Para que ellos perseveraran en la fe. Y el capítulo emblemático de la carta de los Hebreos es el capítulo 11, cuando dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y comienza a ponerle ejemplos. Por eso el escritor de los Hebreos se enfoca tanto en hacerle ver que Jesús es superior a Moisés, que la gracia es mejor que la ley, que Jesús es mejor y superior incluso a los ángeles. Y comienza diciendo, Dios habiendo hablado muchas veces y de tantas maneras a los padres a través de los profetas, en este tiempo nos ha hablado a través o por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, como dije al principio, muchas veces nosotros nos cuesta entender la voz de Dios, interpretarla, conocer la voz de Dios. ¿Sabe? Uno de los pasajes que a mí me encanta en el diálogo que Jesús tuvo con sus discípulos es este que le dice, ya no les llamaré siervos, sino que les he llamado amigos. ¿Cuál es la diferencia? Es que el siervo no sabe lo que hace su Señor. El amigo sí. Por ejemplo, Abraham era amigo de Dios, ¿verdad? Y así se le llama en la Biblia. Y cuando Dios iba a destruir a Sodoma, a Gomorra, Dios no lo hizo, sino antes se lo comentó a su amigo. ¿Sabe Abraham? Voy a destruir esas ciudades. ¿Para qué le hizo saber a Abraham? Para que Abraham comenzara a interceder. Señor, y si hubieran 50, y si hubieran 10, y si hubieran 5, justo, igual la destruiría. Entonces en esa intercesión logró Abraham salvar a Lot y a su familia. Aún así la mujer se perdió, pero eso es tener amistad con Dios, oír la voz de Dios, conocer los planes de Dios. Y a veces nosotros decimos, me gustaría que Dios me hablara. Me gustaría que Dios le está hablando cada día. Usted no logra discernir, percibir, entender, interpretar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque todo se cuestiona. Y allí hay voces ajenas que vienen a nuestra mente. Ahí viene primero la incredulidad. La incredulidad, la duda. ¿Sabe? Satanás es experto en hacer dudar a los cristianos.
con que Dios les dijo que no van a morir. Así le dijo a Eva. Dios le había dicho a ellos, a Adán y a Eva, el día que de este árbol coman van a morir. Y viene Satanás y enciende la duda. ¿Con que Dios les dijo? No, si no van a morir. Estaba bromeando el hombre acá. Y ellos prefirieron, en la duda, prefirieron obedecer la voz del diablo. Es experto en hacer duda, en hacer dudar a la gente. Fíjense que también lo intentó con Jesucristo. ¿Sabe? Cuando Juan el Bautista bautizó a Jesucristo, se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado. Jesús lo escuchó, tenía la confirmación, y Jesús mantuvo esa palabra en su corazón. Y durante toda la vida el diablo le quiso hacer dudar. Si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Solamente si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, tírate. No te va a pasar nada porque Él va a enviar a tus ángeles. Si es que eres hijo de Dios, ¿verdad? Y cuando iba camino a la cruz, le golpearon, le escupieron, le golpeaban por la espalda y le decían: si eres hijo de Dios, dinos, ¿quién te golpeó? Y cuando estaba en la cruz: si eres hijo de Dios, bájate. Porque él, Satanás, pretendió hacer dudar una palabra que Jesucristo había recibido del Padre. Este es mi Hijo amado. Y Jesús jamás cedió a esa incredulidad, porque él prefirió creerle a Dios. Creerle a Dios es mejor que dudar de Dios, porque Dios no miente. Dios es veraz. Lo que Dios dice, lo cumple. Otro evento, por ejemplo, cuando David cuando el ejército de Israel estaba en guerra con los filisteos, los separaba un valle, había una meseta y otra meseta, o cerro, monte, como quiera llamarle. El ejército estaba acá y al otro lado estaba el ejército enemigo, y dentro del ejército enemigo había un grandulón, un gigante, Goliat, y les decía y le gritaba al ejército de Israel: los voy a destruir, los voy a pisar como gusano, los voy a moler. ¿Y sabe lo que pasó? El ejército de Israel comenzó a tener miedo. Y llegó David, un niño que creía en Dios, un niño bajo la unción de Dios. Y cuando llegó ahí, los hermanos le retaron: ¿qué te viene a meter aquí, cabro chico? Niño chico, para los extranjeros que están viendo. Y David allí escuchó dos cosas. El rey Saúl dijo: al que venciere el gigante, yo lo libraré de las contribuciones, de los impuestos, y le daré a mi hija para que se case. Y David escuchó a Goliat: los voy a matar, los voy a destruir. Y ahí el niño David tenía dos voces: la del rey y la del gigante. Y sabe, él prestó atención a la voz del rey. ¿Qué dijo el rey? Que me va a librar de impuestos y me va a dar su hija. Vamos contra el gigante. La historia es conocida. El niño le ganó al gigante porque confió y prefirió creerle a una palabra del rey. Si usted aprende a escuchar la voz del rey, sepa que la victoria está garantizada. Con Cristo somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Él tiene una palabra de victoria para nuestras vidas. Pero la incredulidad que el diablo pretende poner en su vida, en su mente, en su corazón, es lo que le hace dudar. Porque hay voces que no son voces, que son gritos que vienen a nuestra mente, como la incredulidad, como la duda, como el miedo. El miedo paraliza. Hay gente que está aterrorizada, tiene miedo, son cristianos pero tienen miedo. Siendo que Dios no nos dio espíritu
espíritu de cobardía, sino de poder, de valor, de dominio propio. Pero tienen miedo. O sea, prefieren oír la voz del diablo en vez de oír la voz de Dios. Allí tenemos a Elías haciendo descender fuego del cielo. Un milagro extraordinario. Y una mujer le mandó a decir: si te pillo te voy a matar. Mañana te voy a matar. Y sabe, él escuchó esa voz y le dio miedo y huyó. No se lo dijo ni en persona, se lo mandó a decir. Y él, aterrorizado, lleno de pánico, de temor, de miedo, huyó. Porque el miedo paraliza. Paralizó al profeta que había hecho descender fuego del cielo. Y muchas veces nuestras vidas son paralizadas por temor, siendo que tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, siendo que tenemos una palabra de Dios, que con Cristo somos más que vencedores, que todo lo que pisare la planta de nuestros pies será nuestro. Hay promesas maravillosas en la palabra, pero nosotros la tenemos acá en el intelecto. Yo estoy seguro que usted el texto se lo sabe, pero no lo vive, porque lo tiene en su intelecto, pero no lo tiene en su espíritu. Y cuando la palabra llega al espíritu, entonces produce fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. Buena tierra. Allí está la buena tierra de la parábola de Jesucristo. Entonces, hay otras voces que gritan más fuerte que la voz de Dios. El victicismo. ¿Usted sabe lo que es el victicismo? Cuando uno dice: Dios bendice a otro y a mí no. A otros les va bien y a mí me va mal. Nos hacemos la víctima. O como dicen los humoristas, la víctima. Y Dios no hace excepción de personas. Así como bendice a otro, también quiere bendecirle a ustedes. Pero nosotros no podemos caer en ese victicismo. Otra voz fuerte que grita en nuestra vida es el complejo. Hay mucha gente acomplejada. Yo no sé hacer nada, yo no sirvo para nada, no sé para qué estoy aquí. Sí. Mire, usted es especial tesoro de Dios. Usted es la niña de los ojos de Dios. Usted tiene en su ser un tesoro glorioso, que es la presencia de Dios. Usted vale tanto que Cristo murió por usted. Pero nosotros a veces decimos: no, yo no sirvo para nada, soy un gusano. No. Es que así lloran muchos cristianos. No, nosotros somos hijos del Rey. Aleluya. Nosotros vamos a venir a juzgar a las naciones. No somos cualquier cosa. Cristo nos compró por sangre, o sea, valemos, tenemos nuestro precio es alto. Pero la voz del complejo a veces grita más fuerte en nosotros, ¿verdad? O a veces la voz de la condenación. Nos sentimos tan mal porque en alguna oportunidad le fallamos al Señor. Y no, yo no soy digno de ser usado por el Señor porque le fallé. Y ahí viene una voz de culpa. Y ahí viene una voz de condenación. Pero debo creer a lo que la palabra de Dios dice. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, esa voz acusadora tenemos que reprenderla y creer a lo que la palabra de Dios dice. Y todo eso produce cegueras espirituales. A veces nosotros no vemos realidades. La ceguera de la ignorancia. Claro, porque sencillamente nos quedamos en el complejo y no nos queremos instruir acerca de lo que la palabra de Dios dice. La ceguera de la ignorancia. Dios reclama contra esto y dice: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Entonces, ¿el conocimiento es válido? Claro que es válido. Tenemos que adquirir conocimiento bíblico. De hecho, Romanos dice que no nos debemos conformar a este siglo, sino que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, santa, agradable, perfecta. Entonces, el conocimiento es válido. Y en el conocimiento, la oración para que esa palabra ahora sea revelada a nuestro espíritu. Pero la ignorancia es
una ceguera que viene sobre el pueblo de Dios. La otra ceguera es la necedad. La necedad es la falta de sabiduría. No es la falta de conocimiento, es la falta de sabiduría. ¿Saben ustedes, por ejemplo, que hay hombres muy exitosos en los negocios, que les va muy bien, son muy inteligentes, son capaces de hacer cálculos extraordinarios en su mente, pero toman decisiones necias, cometen el mismo error una y otra vez, actúan como necios a pesar de ser inteligentes, porque la necedad es falta de sabiduría. Y la Biblia dice que si alguno está falto de sabiduría, aleluya, ustedes se lo saben, pídalo a Dios, al cual se la dará abundantemente. Entonces, esas voces producen ceguera. Está la ceguera del hombre natural, por ejemplo. La Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces muchas veces nosotros estamos actuando como personas naturales y queremos cuestionar lo que Dios hace. Nos cuestionamos. Cuestionamos hasta los milagros, cuestionamos la profecía, cuestionamos el mover de Dios. Y nos paramos ahí en el culto y nos cruzamos de brazos a ver qué me va a hablar el pastor hoy día. Estamos con un ojo crítico, un ojo cuestionador. Y eso pasaba cuando Jesús hacía milagros. ¿Sabe? En una oportunidad Jesús estaba en una casa, la casa estaba llena, entraron un hombre por el techo para que Jesús lo sanara. Y la Biblia habla de varias personas. Entre ellos dice que los fariseos estaban cuestionando al Señor Jesús. ¿Y quién es este que dice que puede perdonar milagros? Van a puro cuestionar. ¿Para qué estaban entonces escuchando a Jesús si lo están cuestionando? Entonces, a veces el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Otra ceguera que afecta esto es la obstinación. Usted debe saber lo que es la obstinación. Hay personas obstinadas, llevadas a su idea. Y a lo mejor a los papitos le ha pasado, le dicen al hijo, no lo haga, no lo haga, no lo haga. Y lo hace, pero de puro porfiado, de puro obstinado. Y después está reconociendo que el papito o la mamita tenía razón. Está lamentando su error, pero lo hizo de puro obstinado. Bueno, ese es el proceder en el sentido humano, pero lo que yo quiero hablarle en este día son las voces que hay en la carta de los Hebreos. Leímos al principio diciendo, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces ahí tenemos que la primera voz que encontramos en la carta de los Hebreos es la voz de Dios. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Entonces cuando pensemos en Dios, no pensemos que solamente Él es capaz de abrir el mar, no solamente Él es capaz de hacer un milagro, no solamente Dios es capaz de hacer una sanidad, sino que debemos entender que Dios habla. Dios habla. Dios habla para dirigir nuestras vidas. Dios habla para que no cometamos errores. Dios habla para aconsejarnos. Dios habla. No es conocimiento. Estoy hablando de una voz que es capaz de dar dirección a mi vida. Lo dije al principio, la palabra de Dios escrita, cuando nosotros no sabemos el texto bíblico, trae conocimiento y eso es bueno. Sin embargo, la voz de Dios nos da dirección, nos dice por dónde tenemos que caminar, qué debemos hacer. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por lo tanto, debemos ser dirigidos por una palabra de Dios. Y esta es la primera voz que está en el libro de los Hebreos, la voz de Dios. Por lo tanto, cuando dice que Dios nos ha hablado muchas veces y de tantas maneras, nos está diciendo que Dios habla. Por eso, en el capítulo 11 nos habla de fe. Para tener fe tenemos que oír y conocer la palabra de Dios. Recuerde que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Hay mucha gente y en este día se usa este concepto. Voy a trabajar con toda la fe, dice. Sé que me va a ir bien porque voy con toda la fe. Mire,
Eso no es fe, porque la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Si yo digo voy a trabajar con toda la fe, estoy queriendo decir que voy a trabajar y que ojalá me vaya bien. Es mi deseo, es mi anhelo, pero no es la voluntad de Dios. Por lo tanto, no puedo estar diciendo yo lo que Dios no ha dicho. Por lo tanto, la palabra de Dios produce fe. La voz de Dios produce fe. Si Dios lo habla, yo lo creo, aunque la higuera no florezca. Aleluya, Dios me dijo que había victoria. Eso es oír la voz de Dios y eso es reaccionar a la voz de Dios. Dios nos va a seguir hablando cuando nosotros decidamos caminar en obediencia, cuando decidamos creerle a Dios y obedecerle a Dios, porque la fe no es creer en Dios, no, porque aunque los incrédulos no crean, Dios existe igual, hasta los demonios creen. Entonces el problema no es creer en Dios, la fe es creerle a Dios, pero para creerle a Dios se necesitan dos cosas: primero, conocer a Dios, y segundo, oír su voz en nuestro espíritu. No solamente sabernos el texto bíblico, que Dios me hable, tener la convicción, la certeza que eso viene de parte de Dios. Porque si la palabra solamente llega a mi mente, allí también el diablo va a invadir mi mente con incredulidad. Y muchas veces, como Adán, vamos a preferir obedecer la voz del diablo que obedecer la voz de Dios. Y eso pasó ya con el hombre, eso está escrito, eso lo sabemos. La segunda voz que podemos encontrar en el libro de los Hebreos es la voz de los profetas. Y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Los profetas son los que destraban tu futuro. Muchas veces nosotros nos encontramos frente a una encrucijada, frente a una bifurcación, cuando no sabemos qué es lo que nos conviene o cuál es la decisión que tenemos que tomar. Entonces es el momento de escuchar a los portadores de la palabra de Dios para que a través de ello recibamos una revelación respecto de nuestro futuro. Eso hacían los profetas. Los profetas traían una voz de Dios, una palabra de Dios para el pueblo. Y todo el portador de la palabra de Dios podemos considerarlo un profeta, porque el profeta es el que trae una palabra de Dios para el pueblo. Y la profecía no es solamente como la entendemos en este tiempo, que está advirtiendo eventos futuros. No, la profecía a veces habla de nuestro pasado, la profecía habla a veces de nuestro presente y también muchas veces abarca nuestro futuro. Por eso los profetas le decían al pueblo: esto hicieron, esto deben hacer para que ahora esto venga. Es decir, la profecía abarca todos los tiempos. La profecía viene de parte de Dios. Y en el Nuevo Testamento, cuando se habla de una palabra profética, para que podamos discernirla, entenderla y cuándo viene de Dios, la Biblia nos dice que la profecía sirve para edificar, para exhortar y para consolar. La edificación tiene que ver con el conocimiento. La exhortación tiene que ver con la motivación que le da la palabra. Y el consuelo es esa palabra que levanta su ánimo o su espíritu cuando usted está derrotado. Recordemos que el premio de consuelo se lo llevan los perdedores. El ganador es uno solo en una carrera, el ganador es uno solo. Y al segundo y al tercer lugar se le da un premio de consuelo. ¿Por qué? Porque fueron derrotados. Fueron derrotados y a veces nosotros llegamos derrotados a la casa del Señor y ahí necesitamos una palabra de Dios que consuele nuestras vidas, que nos vivifique, que nos vuelva a la vida y podamos nuevamente ponernos en camino para alcanzar la victoria. Esa es una palabra profética, eso es una palabra que viene de Dios. Y también la Biblia nos dice que aquí, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Es decir, la voz de los profetas también está presente. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nosotros cuestionamos al portador de la palabra. Cuestionamos al portador del mensaje, sin entender que Dios lo eligió
para que este mensaje fuera entregado a su vida a través del mensajero. Si honramos el mensaje, tenemos que honrar al mensajero. Si cuestionamos al mensajero, estamos cuestionando al que lo envió. Entonces debemos honrar a los profetas, a los pastores, a los maestros, a los predicadores, a los evangelistas, porque ellos están actuando en nombre de Dios. No están trayendo un mensaje propio, están trayendo un mensaje que viene de parte de Dios. La tercera voz que encontramos en el libro de los Hebreos es la voz del Hijo. En el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Mire, cuando la Biblia habla de Jesús, habla de salvación, porque Jesús significa Salvador, ¿verdad? Pero cuando la Biblia habla de Cristo, habla de unción, porque Cristo significa enviado o ungido. Pero cuando la Biblia habla del Hijo, habla de obediencia, de obediencia. Por lo tanto, Dios nos habla a través de su Hijo, que representa la obediencia. De hecho, la Biblia, cuando en Filipenses, hablando de Jesús, dice que Él no escatimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de todos esos atributos divinos, tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces la obediencia a Él lo estableció como Señor, la obediencia. Entonces, cuando Dios nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo, está queriéndonos decir que en la obediencia hay ganancia, que en la obediencia hay bendición, hay sanidad, hay milagro en la obediencia. En la obediencia. Recordemos que Jesús hizo muchos milagros. A diferencia de Juan el Bautista, que no había hecho ningún milagro, Jesús hizo muchos milagros, pero lo hizo solamente por la obediencia al Padre. Él no usó ningún atributo divino, se despojó a sí mismo. Él caminó como hombre, sin dejar de ser Dios, era 100% hombre y 100% Dios, solamente que no usó los atributos divinos. Y como hombre hizo muchos milagros. ¿Por qué Dios le respaldó en esos milagros? Porque Él era obediente. Después los milagros se multiplicaron con los apóstoles, pero el libro de los Hechos dice que los apóstoles ejercían su ministerio bajo el poder de la resurrección. Los milagros se multiplicaron porque Cristo había resucitado, pero cuando Cristo estaba allí caminando por las calles de Israel, por Jerusalén, por Betania, por todos esos lugares, Cristo todavía no resucitaba. Y los milagros ocurrieron solamente por obediencia. Entonces, cuando la Biblia nos habla por medio de su Hijo, está haciéndonos querer saber que quiere que nosotros también obedezcamos. Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Entonces, allí tenemos como la palabra de Dios en hebreo nos está diciendo que hay distintas voces. Está la voz de Dios, está la voz de los profetas, está la voz del Hijo. La cuarta voz es la voz de los ángeles. En Hebreos 1:14 dice: ¿no son todos estos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces, muchas veces, en forma específica, Dios usa a los ángeles para traer un mensaje directo de parte de Dios. Recordemos que la palabra ángel significa mensajero. Y Dios usó muchas veces a sus ángeles para sacar de alguna situación a alguien. Allí tengo algunos versículos anotados. Por ejemplo, en el Salmo 91:11 dice: a sus ángeles acerca de ti, que mandará a sus ángeles acerca de ti para que guarden
te guarden en todos sus caminos. El Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y defiende. Fueron los ángeles los que sacaron a Lot y su familia cuando la ciudad iba a ser destruida. Entonces, nosotros, este es un ministerio que en la iglesia es poco promovido, porque debemos entender que los ángeles son seres espirituales enviados por Dios para defender a nosotros los que hemos alcanzado la salvación. Quizás cuántas veces Dios le ha librado a usted de situaciones peligrosísimas y usted no se ha dado cuenta que ha sido obra de los ángeles alrededor suyo. Han sido obra de los ángeles. Ellos no necesariamente tienen que tomar la forma humana. Muchas veces, como son espíritus, actúan no a nuestra vista, pero sí están presentes. Me recuerdo allí cuando Eliseo tenía un secretario, iban pasando y se encontraron frente a los enemigos, y el secretario le dijo: ay, Señor, somos hombres muertos, porque mire el ejército que está contra nosotros. Y Eliseo le dice: dale vista espiritual a este incrédulo, le dice. Y sus ojos fueron abiertos y vio alrededor multitudes, millares de ángeles que estaban a favor de ellos. Eso pasa con nosotros. Dios cuida a su pueblo. Estamos rodeados por ángeles. Entonces, en este sentido tenemos que darle un correcto orden a lo que somos. Cuando la gente, los cristianos, y yo he escuchado varias veces, están atemorizados, la gente dice, por falta de conocimiento, dice: Señor, cúbreme con tu sangre. Error. Dios no lo va a cubrir con su sangre. La sangre fue derramada para remisión de pecado. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Por lo tanto, la sangre va a ser usada cuando usted peque contra Dios y recurra a pedirle perdón al Señor. Dios con su sangre lo va a limpiar, Pero Dios no me va a cubrir con su espíritu para cuidarme, tampoco. Porque el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. ¿Cómo me va a cuidar Dios? Va a poner ángeles alrededor nuestro. Los ángeles están alrededor, el Espíritu está en mi interior y la sangre está en la cruz para que yo vaya cada vez que peco a pedirle perdón al Señor. Entonces ahí ordenamos algunos conceptos y ya no vamos a usar ese concepto: Señor, cúbreme con tu sangre. Erróneo, está mal usado. Pero los ángeles tienen un ministerio glorioso. Dios enviará ángeles para sacarte adelante en victoria. Dios usará sus ángeles. Usted no los ve, pero es Dios procediendo, dando instrucción desde su trono. ¿Para qué? Para que nosotros alcancemos victoria. Recordemos que Cristo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, para que nosotros seamos victoriosos aquí en la tierra. Una quinta voz, está la voz de los pastores. En Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Los pastores son los que guían el rebaño y esa figura se usa aplicada a la iglesia. Jesús mismo dijo: yo soy el buen pastor. Bueno, y Él estableció a algunos pastores para dirigir un rebaño de ovejas. Hace esa similitud. Pero ¿qué dice el texto? Que debemos obedecer a nuestros pastores. Debemos imitar su fe. No imitar otras cosas. Si al pastor le gusta vestirse de rosado, usted no tiene que vestirse de rosado. No tiene que imitarle en eso. ¿Entiende? No tiene que imitar su vestidura ni su peinado. No, esas cosas no. Tiene que imitar su fe. Entonces, así como el pastor está promoviendo a través de la palabra la fe en sus corazones, usted comience a imitarle. Entonces, el respeto a los pastores, la obediencia a los pastores es fundamental. Ahora, debemos reconocer que en otras partes
Hay pastores que se enseñorean de la congregación y las manipulan y las someten y prácticamente la esclavizan en forma psicológica, diciendo: en la obediencia está la ganancia, así que usted tiene que obedecerme a mí porque yo soy el representante de Dios en este lugar y usted tiene que hacer lo que yo le digo o está en pecado. Es una forma de manipulación. No, nosotros tenemos que dirigir la congregación en base a lo que la palabra de Dios dice. Yo no puedo decirle póngase de cabeza porque la palabra de Dios no me dice que usted tiene que ponerse de cabeza. Esa sería ocurrencia de un hombre. Y eso pasa muchas veces en otras congregaciones, especialmente en estas que salen a través de internet. Gente que manipula porque hay intereses creados detrás de eso. Generalmente la codicia, el dinero, el amor al dinero y todo eso. Pero para eso usted tiene acá su pastor y tiene verdes pastos, en los cuales va a encontrar el refrigerio y el buen alimento. Entonces usted tiene que reconocer y obedecer al padre de esta casa, que obviamente es nuestro pastor Jorge Valencia, y por supuesto ahora trabajando con mi hermano Cristian, que Dios le bendiga también a él. La voz de los pastores. Una sexta voz que nos habla en Hebreos 12:24 es esta. Dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La voz de la sangre. La sangre de Jesucristo habla. O sea, nos trae un mensaje. Claramente aquí dice que habla más fuerte que la sangre de Abel. La sangre de Abel clamaba por venganza, porque a él lo habían matado. Sin embargo, la sangre de Jesucristo habla y clama por perdón para cada uno de nosotros. Cada vez que nosotros fallemos, tenemos a quien recurrir, a la sangre de Jesucristo. La Biblia dice: hijitos, esto les escribo para que ustedes no pequen, pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces la sangre de Jesucristo está hablando, está clamando por perdón, no solo para nuestras vidas, sino también para nuestra familia. Y usted inclúyala en su oración. Cuando esté orando por un hijo que está en rebeldía, cuando esté orando por un vecino que todavía no acepta a Jesucristo, póngalo en la presencia de Dios en la oración y dígale: Señor, tú derramaste tu sangre por esta persona, te ruego que toques también su corazón y le restaure, le levante, le salve. Recurra al sacrificio, a la sangre que Cristo hizo ahí en la cruz para perdón de pecados. La sangre de Cristo habla, claramente el texto lo dice, que habla más fuerte que la sangre de Abel. Entonces, así como Jesús cuando estaba en la cruz decía: Padre, perdónale, ¿no saben lo que hacen? Jesucristo sigue cantando la misma canción, sigue repitiendo la misma oración: Padre, perdónale, yo derramé mi sangre por él. La Biblia dice que Él intercede por nosotros. La Biblia dice que nosotros fuimos constituidos por Él en reyes y sacerdotes. Entonces, como sacerdotes, nosotros tenemos que ponernos de rodillas y decir: Señor, tú derramaste tu sangre por Él. Como sacerdote recurrimos a la sangre de Cristo. Pero como reyes nos ponemos de pie, empuñamos la mano y le decimos: Satanás, retrocede en el nombre de Jesucristo. Echamos fuera enfermedades, reprendemos demonios y hacemos retroceder la obra del diablo. ¿Por qué? Porque nosotros habremos vencido al acusador de nuestro hermano por la sangre del Cordero y por la palabra de nuestro testimonio. Porque nosotros vamos a testificar que la misma sangre es la que perdonó nuestras vidas, nuestros pecados. Así que cuando venga el acusador a su mente y le haga tener un sentido de culpa, repréndalo sabiendo que Cristo ya le perdonó por el hecho de que usted confesó también sus pecados. La ofrenda
la ofrenda habla, mire, Génesis 4:4, la Biblia dice que Dios no miró con agrado a Caín, pero sí lo hizo con Abel. Y en Malaquías 1 Dios manifiesta su desagrado porque el pueblo no trae lo mejor. Entonces lo que nosotros debemos entender, que la sangre no es solamente un elemento rojo, como dicen los científicos, sino que en la presencia de Dios, la sangre de Cristo nos garantiza victoria. La sangre de Cristo nos garantiza victoria. Entonces nosotros vamos a entender que la obra de Dios o el interés de parte de Dios para nuestras vidas está en primero en que nosotros le conozcamos. Segundo, en que nosotros aprendamos a oír la voz de Dios, a discernir la voz de Dios. Y tercero, que nosotros seamos capaces de obedecer la palabra de Dios para actuar en una forma correcta, para pedir en una forma correcta y para hablar en una forma correcta. A veces hay conceptos que nosotros mal usamos. Voy a la iglesia de Dios a buscar la presencia de Dios, decimos. Y suena bonito, pero no, nosotros no vamos a la iglesia a buscar la presencia de Dios. La presencia de Dios está en nuestros corazones. Yo voy a la iglesia y formo el cuerpo de Cristo aquí en la iglesia para que nos edifiquemos mutuamente, para que nos estimulemos al amor, para que nos transmitamos algún don espiritual. Esto no se logra por Zoom, ni por Meet, ni a través de internet. Esto se logra en forma presencial. Usted puede estrechar, usted puede abrazar, nosotros podemos ungir, transmitimos dones espirituales en forma presencial. ¿Por qué? Porque estamos conformando el cuerpo de Cristo. Para esto venimos a la iglesia y para esto formamos la congregación de los santos. Para que Dios se manifieste. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es cuando los hermanos están juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Así que los amigos que están viendo allí a través de este video esta predicación, quiero decirles que es muy interesante que ustedes aprendan acerca de la palabra de Dios, pero más interesante va a ser cuando ustedes formen parte del cuerpo de Dios aquí en la iglesia en forma presencial. Busque una iglesia cerca de su casa y júntese con otros que también tienen la misma fe suya y allí adoren junto al que creó los cielos y la tierra, al que venció la muerte con poder. Porque el mismo Jesucristo, aleluya, que al principio se movía sobre la faz de las aguas, el mismo Jesucristo que se manifestó en una nube de gloria o en una columna de fuego en el desierto, el mismo Jesucristo que llamó a Lázaro de la tumba, es el Jesucristo que en este día te quiere bendecir. Aleluya, a través de su Espíritu Santo. Él quiere glorificarse a través de su iglesia. En esta misma hora quiere comenzar a hacer milagros. Aleluya, en su casa y también aquí en la congregación. Así que hermanos, póngase de pie si está queriendo recibir un milagro de parte de Dios. Póngase de pie y comencemos a adorar al que vive, al que reina, aleluya, al que tiene todo el poder, al que vive por los siglos de los siglos, al que estuvo muerto pero vive, resucitó, aleluya, aleluya. Te bendecimos, Señor, te glorificamos, te exaltamos, Padre eterno. Aleluya. Y ahora, Señor, yo ruego que sea tu Espíritu Santo visitando cada hogar a través de este video y visitando, Señor, cada corazón. Ahora, Señor, aviva tu obra en medio de este tiempo. Bendice, Señor, obra, sanidad, milagros, Señor. Aleluya. Trae una palabra profética, Señor amado. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria a Cristo. Aleluya. Aleluya. Aleluya, quiero decirle que el Señor está sanando en esta hora. Hay una persona que estuvo durante la semana con migraña, dolores de cabeza fuerte, punzadas fuerte en su sien. En esta hora el Señor le está sanando, en esta hora le está sanando. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Jesucristo, gloria a Jesucristo. Aleluya, hay personas que están, aleluya, están queriendo una respuesta de parte de Dios por sus hijos que están en rebeldía. Aleluya, en esta hora hay una respuesta de parte de Dios para tu vida. Aleluya, Dios va a obrar también en aquellos que están separados. Aleluya, en el nombre de Jesús, Padre, bendice esta congregación. Te glorificamos, Señor, te honramos, Señor, y queremos expresar nuestra gratitud y nuestra adoración a través, Señor, de una alabanza de júbilo y de palmas, Señor. Démosle un aplauso al que vive, al que reina. Aleluya. Gracias, gracias. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, gracias.
Aleluya. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor. Gloria a Jesucristo. Amén. Pase, mi hermano, que Dios te bendiga.